Señoras, señores, ¿qué tal están? Comenzamos una nueva temporada de nuestras Cortes con un programa especial en el que analizaremos los retos y los proyectos de ley pendientes que marcarán la actividad parlamentaria de aquí hasta que termine el año. Entre ellos, el de igualdad de oportunidades para discapacitados, el de autoridad del profesorado o el de los propios presupuestos. Tenemos por delante casi media hora para lanzar esa mirada al futuro con Carlos Fernández Carriedo, portavoz del Grupo Popular en las Cortes. Buenas tardes y bienvenidos. Muy buenas tardes. Por parte del Grupo Socialista, su viceportavoz, Ana Redondo. Buenas tardes. Buenas tardes, encantada. Y José María González, portavoz del Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En julio, el presidente de la Junta lanzó el guante a los grupos parlamentarios para elaborar un nuevo mapa fiscal que evite los ajustes drásticos de los servicios sociales. Es uno de los trabajos más inmediatos porque el reloj se impone. Hay que cerrarlo antes de que se presenten los presupuestos el 15 de octubre. Señor Carriedo, ¿cómo va ese trabajo? Pues estamos empezando, pero nos queda la parte más importante, sin duda. Partimos de dos elementos muy buenos, que es que Castilla y León tiene los mejores servicios públicos de España, somos la referencia hoy dentro de España en servicios públicos, la referencia en educación, en servicios sociales, en sanidad, y segundo, que nuestros impuestos están entre los más bajos también del conjunto nacional, y ahora tenemos la obligación de garantizar la sostenibilidad de esos servicios públicos, de seguir haciendo que Castilla y León sea la referencia en España dentro de calidad de servicios públicos, y para ello, lógicamente, vamos a hacer una revisión global del conjunto de la financiación de esos servicios públicos, a los cuales el presidente Herrera ha invitado a todos los grupos políticos. Nosotros nunca hemos usado la mayoría parlamentaria sin escuchar a la oposición, y en este caso nos parece muy importante que busquemos cauces de diálogo y, a ser posible, también de acuerdo para avanzar todos juntos. El debate o las negociaciones están abiertas desde el Partido Socialista, desde el Grupo Mixto. ¿Qué líneas rojas no están dispuestos a traspasar para llegar a ese acuerdo? Bueno, yo me gustaría decir que llegamos tarde. ¿Por qué? Porque ya el Grupo Socialista planteó una propuesta fiscal muy global y además integradora de los principios de progresividad impositiva de cara a los presupuestos 2012, de cara al debate que ya se produjo en las Cortes de Castilla y León. Tarde, es verdad, tarde, pero se produjo en este año. Ya nosotros habíamos entonces hecho una propuesta de progresividad impositiva precisamente para mantener unos servicios públicos que no habían sido gestionados de forma eficiente, como luego comprobamos cuando se desvelaron las cifras reales de déficit. El déficit en Castilla y León no era el que nos habían contado, era el doble del que se nos había dicho, y por lo tanto es verdad, tenemos buenos servicios, pero la eficacia y la eficiencia en su gestión no había sido la correcta. Precisamente detectando el problema, nosotros hicimos una propuesta muy global y yo creo que interesante, que volvimos a repetir, por cierto, como una propuesta de resolución en el debate del Estado de la Comunidad que se celebró justo antes de las vacaciones de verano, en el mes de julio. Esa era una propuesta que yo creo que hay que recuperar, era una propuesta en la que lo fundamental en Castilla y León es que paguen más impuestos, es decir, contribuyan más a la calidad de los servicios públicos quienes más capacidad tienen y, por lo tanto, quienes más recursos han acumulado y pueden pagar más. En segundo lugar, recuperar algunos impuestos que en otro momento probablemente pues, se podían eliminar y ahora necesitamos recuperar, por ejemplo, el de sucesiones y donaciones. Hay que estudiar en qué medida se puede recuperar, pero yo creo que ese es un impuesto a estudiar. Por supuesto, creemos que se han cometido enormes errores en muy poco tiempo. Por ejemplo, el centimazo, el céntimo sanitario, el incremento del precio de las gasolinas en Castilla y León en el tope, 4,8 céntimos por litro. Es absolutamente abusivo y está suponiendo un problema económico tanto para las familias como para las empresas de Castilla y León. Eso hay que revisarlo cuanto antes y también hay que revisar, por ejemplo, la ecotasa. Nosotros hemos suscrito ese acuerdo para la creación de una ecotasa. Luego, en el último momento no se contó con el Grupo Socialista y ahora lo que nos da miedo es que las nuevas modificaciones en la legislación nacional puedan suponer la repercusión que ya se está produciendo en el recibo de la luz de los ciudadanos de Castilla y León. Por lo tanto, hay muchos errores que corregir y yo creo que hay que estudiar esa progresividad que nosotros ya hemos planteado hace muchos meses. Bien, en este inicio del mes de septiembre, por parte del Grupo Mixto, no nos encontramos con la preocupación del mapa fiscal,
¿Y por qué digo que no nos encontramos con esa preocupación? Porque tanto el Grupo Mixto como Izquierda Unida, desde el primer momento de inicio de esta legislatura, el día de la investidura del presidente, venimos planteando la necesidad de una política fiscal diferente en Castilla y León para llevar a cabo la redistribución fiscal, la redistribución de la riqueza, la redistribución de las cargas y la solidaridad. Entonces, lo del nuevo mapa fiscal es algo que nosotros ya venimos planteando. Líneas rojas por parte del Grupo Mixto y de Izquierda Unida, no hay ninguna línea roja para debatir. Lo que sí quiero dejar muy claro hoy, en este 1 de septiembre, es que con el Grupo Mixto nadie se ha puesto en contacto durante las últimas semanas, durante los 2 últimos meses, para hablar del diseño de política fiscal. Lo que está es lo defendido por el Grupo Mixto, por las 2 fuerzas políticas, UPL e Izquierda Unida, presentado en enmiendas a los presupuestos, presentada en una proposición no de ley y presentado ya en la intervención del discurso de investidura, que es una política fiscal sin impuestos directos. Los impuestos directos deben ser quienes menos carguen a los ciudadanos de Castilla y León. Nos opusimos al centimazo, nos opusimos a la mal llamada ecotasa en los vertidos que se realizan en la comunidad, y lo que defendemos es revisar la tabla del IRPF a partir de 56.000 euros netos al año, con escalas hasta 120.000, recuperar el impuesto de sucesiones y recuperar el impuesto de patrimonio en su totalidad. Pero ¿puede haber acercamiento entre unas y otras posturas? Por ejemplo, la Junta no rechaza la posibilidad de subir el tramo autonómico del IRPF para las rentas más bajas. Es una de las posturas que también ustedes defienden, ¿no? Por parte de los grupos de la oposición. Altas, sí. Nosotros vamos con ánimo de escuchar y con esas 2 ventajas muy importantes que tiene Castilla y León y que hay comunidades autónomas que no tienen. Es mucho más fácil partir de la situación de Castilla y León con muy buenos servicios públicos y con menos impuestos que la media española, que aquellas comunidades que se encuentran hoy con muy malos servicios públicos y con unos impuestos muy altos. Nosotros partimos de esa realidad y de un hecho también objetivo, que es que tenemos menos déficit y menos deuda que la media española y, por tanto, nuestros ajustes también van a ser menores, y en ese ánimo hemos hecho esta oferta a la oposición para ver si conseguimos alcanzar acuerdos y garantizar, como es nuestro deseo, lo prioritario. Nos ha costado mucho que Castilla y León sea hoy el referente de España en educación, en sanidad y en servicios sociales, y nuestra voluntad es seguirlo manteniendo, incluso a pesar de la crisis económica. Sí, yo estoy de acuerdo con que se puede dialogar y hay muchas cuestiones en las que podemos acercar postura. Yo dudo de un pacto fiscal global, pero sí que creo que se pueden acercar posiciones en relación, por ejemplo, con el céntimo sanitario, se pueden acercar posiciones con relación a algunos otros impuestos que recuperar, pero yo creo que es importante también conocer con exactitud cuál es la situación real de Castilla y León. Ayer el mismo Fernández Carriedo, y si me equivoco me corrige, decía que no descartaban un rescate a la economía de Castilla y León. A mí me gustaría saber si eso entra dentro de las perspectivas próximas del Partido Popular en Castilla y León, o si eso también se va a introducir en el debate general, y entonces los grupos parlamentarios podremos decidir con la Junta de Castilla y León si eso es lo más conveniente para los ciudadanos de Castilla y León. También hay incógnitas a nivel nacional. No sabemos qué va a ocurrir con el rescate de España. El señor Rajoy dice un día una cosa y el día siguiente la contraria. No conocemos exactamente ese escenario que nos va a influir, nos va a condicionar evidentemente a lo largo del próximo curso. Por lo tanto, yo sí que soy partidaria, siguen haciendo, en política estamos precisamente para eso, para aportar soluciones a los ciudadanos. El Grupo Socialista está dispuesto a hablar de todo, pero sí que nos gustaría conocer exactamente cuáles son esas previsiones y las cuentas de la comunidad, qué necesidad de financiación van a tener en los próximos meses, y para eso pues necesitamos más transparencia, más claridad y sinceridad por parte de la Junta. Yo lo que he de decir es que nunca es tarde si la dicha es buena, pero que venimos con meses, por no decir años, de retraso en una nueva política fiscal en Castilla y León. En Castilla y León hubiesen sido necesarios hacer recortes en sanidad y en educación y en política social, como ha hecho el Partido Popular durante el último año, si hubiésemos tenido una política fiscal diferente, fundamentada en que los que más tienen más paguen, cosa que ahora no es así. Y, por otra parte, tampoco hay que hablar de la necesidad de una reforma fiscal en Castilla y León,
por la situación de crisis. La reforma fiscal es necesaria en Castilla y León porque en Castilla y León hay muchos ciudadanos que voluntariamente no practican la solidaridad porque esconden sus recursos para no pagar Hacienda. Tiene que ser la legislación quien tiene el poder dado por el pueblo, quien tome decisiones, y el poder lo tiene la mayoría absoluta del Partido Popular y los grupos parlamentarios la capacidad de hacer propuestas para mejorar e intentar modificar esa política. Yo insisto, por parte del Grupo Mixto y de Izquierda Unida llevamos un año reclamando una política fiscal diferente en este Parlamento autonómico y queremos trabajar para que así sea, para que no haya castellanos y leoneses de primera a la hora de escaquearse y de novena a la hora de poder acceder a los servicios públicos, como son todos aquellos que cada día ven en cuestión su puesto de trabajo, todos aquellos que cada día ven que les es más difícil hacer frente al derecho a la salud o que les es más difícil que sus hijos tengan un puesto en la educación pública de calidad. Si necesitará financiación, ¿Castilla y León baraja esa posibilidad de acudir al fondo de liquidez? Castilla y León no necesita un apoyo financiero externo porque tenemos menos deuda y menos déficit que la media española. Tenga usted en cuenta que somos del grupo de las 3 comunidades autónomas de España con menor nivel de endeudamiento. Pero también es verdad que en la medida en que conozcamos las condiciones de ese fondo financiero, si lógicamente el tipo de interés que se pagara es menor que el del mercado, la obligación es estudiar la posibilidad de pagar un menor tipo de interés del que ahora accedemos y por tanto tenemos la ventaja de que nosotros no estamos obligados, como otras comunidades autónomas por nuestra situación financiera, a acudir a ese fondo, pero también tenemos la ocasión de estudiar con tiempo las condiciones del mismo y ver si son mejores que las que nos ofrece en este momento el conjunto del mercado. Y con respecto al mapa fiscal, volviendo un poco al tema inicial, ¿de qué cantidad estaríamos hablando? ¿De mayor recaudación? ¿O podríamos estar hablando? ¿Es difícil calcularlo ahora? Sí, pero también hay un hecho objetivo y cierto, que es que las comunidades autónomas de España que hoy pagan más impuestos, pues tienen peores servicios públicos y por tanto ha sido una fortuna que Castilla y León no incurriera en el pasado en esa subida de impuestos porque precisamente estas comunidades que subieron impuestos en el pasado los están subiendo también ahora. Nosotros partimos de menores impuestos y por tanto tenemos la ocasión de racionalizar nuestro mapa fiscal y de consolidar unos servicios públicos de calidad que precisamente están haciendo, lo vemos todos los días, que mientras otras comunidades autónomas tienen ajustes enormes en sus sistemas públicos de sanidad, de educación, de servicios sociales, Castilla y León sigue liderando los rankings nacionales en calidad y esto es precisamente porque partimos en mejores condiciones, porque hemos hecho bien los deberes, porque tenemos menos impuestos, porque tenemos menos deuda que la media española y porque también tenemos menos déficit público que el conjunto nacional. Yo creo que lo que se ha producido realmente es una falta de planificación. Hasta 2012 Castilla y León era una de las poquísimas comunidades autónomas que no tenía fiscalidad propia. Nosotros hemos demandado una fiscalidad progresiva, es decir, que se fueran estudiando los temas y se fueran adaptando los impuestos a las necesidades. Mientras las vacas han sido gordas, pues evidentemente Castilla y León ha vivido de las rentas y no ha necesitado, pero no se ha planificado tampoco durante todos estos años las necesidades que se podrían generar una vez que esas vacas gordas se enflaquecieran. Por lo tanto, lo que ha habido aquí en esta comunidad es un déjame estar, es un, bueno, tranquilos, ya vendrán otros a socorrernos y evidentemente ahora el problema lo tenemos. Y por eso los errores cometidos en los últimos meses. El error de no introducir ningún impuesto, pero a la hora de resolver o intentar resolver un problema, incorporar un céntimo sanitario al tope, al máximo, de 4,8 céntimos, es un craso error, más en un momento de economía deprimida y más en una situación en la que los ciudadanos están viendo cómo los impuestos se suben de forma generalizada. Vamos a encontrarnos ahora dentro de 2 días con la subida del IVA. Esto redunda todavía más en un empobrecimiento de las clases medias, en un empobrecimiento de las familias y no digamos ya en el ámbito rural. En el ámbito rural ese empobrecimiento está siendo especialmente grave, entre otras cosas por el céntimo sanitario, porque la gente en el ámbito rural tiene que moverse muchísimo más. Por lo tanto, el problema que ha habido en esta comunidad es que se ha dejado hacer, se ha dejado estar, no se han tomado decisiones. Mientras todas las cosas iban bien, bueno, pues fenomenal. Y teníamos unos servicios de calidad
razonable, de una calidad razonable. Cuando las cosas van mal, entonces deprisa y corriendo se pone la Junta a legislar sin saber exactamente qué está legislando. Y el ejemplo claro es el del céntimo sanitario. Es un ejemplo de libro, es un ejemplo de cómo se ha evitado tomar decisiones y cuando se toman erradamente, porque evidentemente ese céntimo sanitario no está resolviendo ningún problema, sino todo lo contrario, está deprimiendo más a la comunidad y los ingresos en cuestión de ese tributo se han reducido enormemente y, por lo tanto, yo creo que lo que ha habido, y tiene que reconocerlo el PP, yo creo que los políticos también debemos reconocer los errores cuando se cometen. Yo creo que aquí se ha cometido un craso error de falta de planificación, de falta de gestión, de falta de perspectiva y ahora se han cometido errores precisamente por lo contrario, porque la balanza se ha sobrecargado sobre determinados impuestos que los ciudadanos no están dispuestos a pagar. Sí, a mí me gustaría clarificar algo de la intervención del señor portavoz del Partido Popular, y es que su intervención parte de premisas absolutamente falsas. Cuando digo falsas, habla de que en Castilla y León no se han subido los impuestos. En Castilla y León no se han subido los impuestos a aquellos que más recursos tienen. Porque los que menos recursos tienen, por la vía del centimazo, por la vía de los vertederos, por la vía de los diferentes impuestos indirectos que el Gobierno central ha puesto, han visto subido sus impuestos y son aquellos que más les cuesta cada mes llegar a final de mes. Partimos de una premisa falsa con el centimazo porque ¿qué sentido tiene que en estos momentos cualquier ciudadano de Castilla y León que haya tenido la suerte de haber podido salir durante las últimas o primeras semanas de agosto fuera de Castilla y León se habrá encontrado en las comunidades autónomas limítrofes con que el precio de combustible era más barato entre 4 o 6 céntimos dependiendo la comunidad autónoma que hubiese utilizado? Y luego parte de otra premisa falsa cuando dice que Castilla y León es una comunidad que no se ha endeudado en tiempos pasados. Ciertamente no se ha endeudado como otras comunidades en tiempos pasados, pero eso nos ha llevado a estar entre las comunidades autónomas con menor tasa de actividad, entre las comunidades autónomas con mayor expulsión de ciudadanos jóvenes que salieron de las fábricas de nuestras universidades, que son unas fábricas con productos muy elaborados, que son los universitarios que ahí salen, y han tenido que irse fuera de Castilla y León. Y ahora la otra premisa es que nos tememos mucho desde el Grupo Mixto y desde Izquierda Unida que el Partido Popular va a jugar a no participar del reparto de la tarta que es el rescate. Y va a dejar de nuevo a las comunidades que llegaron a endeudarse y que enriquecieron sus comunidades generando más puestos de trabajo, más dinamismo económico, y ahora son las primeras en llegar a ese rescate y aquí se va a actuar con el temor. Esperemos que no salgamos perjudicados en este momento de este nuevo reparto de la tarta nacional sin tener en cuenta que el no avanzar hacia un Estado federal nos trae estos problemas, que no todos llegamos igual a final de año participando en los gastos y en los repartos de los recursos de la Administración Central del Estado. Estamos hablando de negociaciones para elaborar ese mapa fiscal, pero otro de los grandes proyectos que también están centrando el trabajo y que están centrando las negociaciones es el de la ordenación del territorio. ¿En este también hay posibilidad de acuerdo? Porque es verdad que las posturas aquí parece que están muy distantes entre uno y otro grupo. Sí, quizá por completar brevemente, yo he sacado dos conclusiones de esta intervención. Primero, que es verdad que Castilla y León tiene menos endeudamiento y menos déficit, y no creo que eso sea un problema frente a las comunidades autónomas que están más endeudadas y tienen más déficit. Yo eso discrepo. Estamos mejor que el resto y no creo que estar mejor sea un problema para nosotros. Y en segundo lugar, que es verdad, se ha dicho aquí, que hasta este año 2012 nosotros no teníamos tributos propios de la comunidad, luego no había ningún impuesto propio de Castilla y León y éramos ya prácticamente la única comunidad autónoma que había decidido no tener estos impuestos propios porque había ya comunidades que habían puesto este céntimo sanitario pues hace a lo mejor hasta 10 años anteriormente y de hecho pues muchas comunidades lo tienen y lo van a seguir teniendo ahora que en Castilla y León estamos en disposición, nuestra comunidad también, de obtener ventajas a este respecto. En la ordenación del territorio nosotros pensamos que es buen momento para tomar decisiones, para plantearnos cómo mejorar en eficiencia y cómo dar mejores servicios al conjunto de los ciudadanos y partimos de tres objetivos básicos. El cómo
garantizar la existencia de los ayuntamientos de Castilla y León como servicio básico que puedan dar a los ciudadanos estas necesidades que ellos tienen. En segundo lugar, de cómo utilizar mejor a las diputaciones provinciales para colaborar con estos pequeños ayuntamientos, sobre todo en el ámbito rural. Y en tercer lugar, de cómo fomentar fórmulas de colaboración, de asociacionismo entre los pequeños ayuntamientos para que seamos capaces de que los servicios públicos que ofrecen los ayuntamientos de Castilla y León sean cada día más eficientes. En un momento de crisis tenemos la obligación de repensar muchas cosas y entre ellas cómo prestamos los mejores servicios posibles al menor coste posible. Bueno, yo, por cerrar también la sección anterior, creo que no porque se repitan 200 veces la misma cosa, es decir, no porque se diga como un mantra, somos los mejores y estamos mejor que nadie, esa es la realidad y los ciudadanos lo comprueban en su día a día. Por lo tanto, yo sí que le pediría y le sigo pidiendo al Partido Popular que reflexione sobre lo que dice, porque muchas veces lo que dice no se acomoda con la realidad. No estamos mejor que la media, no somos los campeones económicos ni los campeones en servicios. Tenemos algunos servicios mejores, otros peores y desde luego nuestra economía está muy deprimida, el envejecimiento de nuestra sociedad es un verdadero problema, la despoblación sigue siendo una cuestión a resolver que no se ha abordado y tenemos evidentes déficits que no se solucionan diciendo simplemente que estamos estupendamente. Sí, es un dato que somos los primeros de educación, los segundos de sanidad y los primeros en servicios sociales de independencia. Pero no lo dice la Junta de Castilla y León, no lo decimos en Castilla y León. La Junta de Castilla y León es la que evidentemente lo dice, sistemáticamente lo dice. La Junta de Castilla y León lo dice sistemáticamente y no se da cuenta de que la realidad que viven muchos ciudadanos, especialmente ciudadanos en el medio rural de esta comunidad, que es extensísimo, somos la comunidad más rural, la comunidad más municipalista y precisamente por eso tenemos que abordar el tema de la ordenación del territorio. Precisamente ahí tenemos una cuestión pendiente, una reforma estructural que no se ha hecho, no se ha cometido, con unas mayorías del Partido Popular durante mucho tiempo que no han sido capaces de abordar una cuestión como la ordenación del territorio. Y ahora se nos vende como ordenación del territorio lo que es meramente una reestructuración de las administraciones y no es lo que nosotros hemos pedido durante muchos años. La ordenación del territorio es otra cosa. La ordenación del territorio implica que las políticas de la Junta se localizan en distintas comarcas, podríamos decir, o en distintos territorios, de tal manera que también se potencia en cada territorio sus potencialidades, las cuestiones económicas, por ejemplo, que más riqueza pueden aportar a las zonas. Cuando se habla de ordenación del territorio, a mí me gustaría decirle a los ciudadanos que es otra cosa. Estamos hablando de riqueza, estamos hablando de economía, estamos hablando de empleo, estamos hablando de servicios públicos también y estamos hablando de administración, pero no solamente de si hay que refundir municipios o no, si hay que potenciar las diputaciones o no. Yo creo que esas son cuestiones que tendrían que estar resueltas a estas alturas, que por desgracia no se han abordado, pero son cuestiones relativamente menores. Lo que hay que saber es qué potencialidades tiene cada zona, cada territorio de Castilla y León, cómo se puede invertir ahí, qué servicios públicos se tienen que garantizar, cómo se va a garantizar la sanidad, la educación, los servicios sociales en cada uno de los territorios y cómo podemos hacer que los ciudadanos de Castilla y León, con independencia de donde residen, tengan la misma calidad de vida y las mismas oportunidades que los demás. Y eso no se ha logrado en Castilla y León, sino todo lo contrario. Se han abierto enormes brechas entre ciudadanos ya no de segunda, de cuarta, se podría decir, y otros ciudadanos que por las circunstancias o por donde viven tienen muchísima más capacidad de resolver los problemas que otros. Y ahí es donde espero que avancemos porque efectivamente llevamos muchos años de retraso. La ventaja que tienen este tipo de programas y este tipo de debates que son vistos y escuchados por los ciudadanos es que cuando el señor portavoz del Partido Popular habla de las excelencias de Castilla y León derivadas de un gobierno del Partido Popular, le está escuchando uno de los 200.000 castellanos y leoneses que está sin puesto de trabajo y sin esperanza de plantearse una vida autónoma en Castilla y León. Le está escuchando uno de los
participantes en las 90.000 familias que en Castilla y León no tienen ingresos derivados del trabajo cada mes. Le está escuchando uno de los pensionistas o una de las pensionistas que vive en una comunidad autónoma con las menores pensiones de todo el Estado. Le está escuchando uno de los ciudadanos que se ha planteado ayer no ir al ambulatorio ante el temor de que cuando el médico le haga una receta, llegue a la farmacia y tenga problemas para ir acumulando lo que tiene que pagar respecto a lo que va a recibir a final de mes como salario. Le está escuchando a aquella persona que en una zona rural tiene un hijo con problemas en su escolarización en la zona rural en estos momentos por los recortes del Partido Popular, mientras ha dedicado recursos a conciertos en colegios privados de las capitales de provincia. Esa es lo positivo de este tipo de programas, y enlazo lo positivo de la ordenación del territorio, y por eso desde Izquierda Unida venimos defendiendo desde hace muchos años la necesidad de vertebrar el territorio de otra forma. No es por dibujar mapas diferentes, es porque la vertebración del territorio, la ordenación del territorio no tiene que venir derivada de la situación de crisis económica, tiene que venir derivada de la necesidad de dar respuesta a la población para que puedan vivir mejor. Y ese poder vivir mejor es tener unos servicios públicos mejores, es que los recursos públicos se dediquen realmente a lo que necesitan los ciudadanos, y difícilmente se va a dar una ordenación del territorio si lo que intentamos cambiar es el color de los títulos en cada edificio público. Difícilmente podemos hablar de ordenación del territorio si vamos a mantener las diputaciones, si vamos a mantener los municipios, que hay que mantenerles, si no vamos a generar las comarcas como forma de vertebración y de dinamización económica y social, y si vamos a generar unas figuras llamadas distritos que no van ni a sustituir las actuales mancomunidades que se han servido a los ciudadanos. Ordenar el territorio es una cosa diferente, pero nosotros estamos en disposición de seguir trabajando como hemos hecho hasta este momento. Y seguir trabajando porque, visto lo hemos visto a lo largo de todo este año también de trabajo, las posturas todavía hay que acercarlas un poco más. Nos queda muy poco tiempo, sí que me gustaría pedir un ejercicio de concreción a modo de resumen. Por tanto, ¿qué nos espera este curso político? A modo de resumen de un titular, en un minuto. Pues evidentemente Castilla y León tiene muchos problemas. La ventaja es que nos escuchan ciudadanos de Castilla y León, donde la tasa de paro es el 19%, que es muy alta, y ahí donde gobierna Izquierda Unida y el Partido Socialista, en Andalucía, por ejemplo, es el 34%. O sea, estamos hablando de 15 puntos de diferencia de paro allí donde se aplican las políticas de la izquierda, que aquí donde se están aplicando las políticas del Partido Popular, y lo que nos espera es que trabajemos intensamente para salir de la crisis económica y lo hagamos compatible con garantizar los servicios públicos en Castilla y León y desde la oferta del diálogo en esos pactos que nosotros queremos llevar a cabo y que nos gustaría encontrar también con la opinión de la oposición, porque el hecho de ser el partido más querido por los ciudadanos de Castilla y León y más apoyado por los ciudadanos de Castilla y León, pues también nos obliga a escuchar y nos obliga también a escuchar a otros partidos que pueden tener ideas, que pueden tener cuestiones que aportar y a ver si entre todos llegamos a acuerdos y ponemos cosas en común. Acuerdos de los que estaremos pendientes. Ana. Sí, pues yo creo que nos espera resistencia y esfuerzo. Yo lo centraría en esas dos palabras. Resistencia porque tenemos que resistir a este tsunami de los recortes que están poniendo en grave peligro el estado de bienestar. Un estado de bienestar que durante generaciones hemos construido y que tiene que mantenerse precisamente para las generaciones futuras. Es un esfuerzo de resistencia pensando en nuestros hijos, pensando en nuestros nietos. Y tenemos que ser capaces de resistir. Y resistir significa tener esfuerzos y esforzarnos para construir esa propuesta que desde la izquierda yo creo que está clara, con impuestos progresivos, con no a los recortes en sanidad, en educación, en servicios sociales y en generar posibilidades de empleo. Y ahí nos podemos encontrar. Yo creo que ese esfuerzo el Partido Socialista le está haciendo, le va a seguir haciendo y va a seguir poniendo propuestas sobre la mesa. Pero creo que esa resistencia colectiva, esa resistencia ciudadana es imprescindible para defender lo que tanto nos ha costado y lo que tenemos que transmitir a las generaciones futuras. José María. Sí, yo quiero agradecer al señor portavoz del Partido Popular su intervención. Ciertamente, Izquierda Unida se hace corresponsable de dar soluciones a los parados de cualquier comunidad. Digo corresponsable porque Izquierda Unida se ha incorporado al Gobierno de Andalucía hace 3 meses y la tasa de paro es heredada. En Castilla y León el Partido Popular gobierna
yo siempre digo que desde los Reyes Católicos, pero bueno, con el nombre de Partido Popular durante los últimos 25 años. Entonces, el Partido Popular es el que ha llevado al paro, a la situación que tenemos, 19%, pero con una tasa de actividad muy baja, expulsando población. No obstante, vamos a lo que vamos. ¿Qué hay este trimestre por delante? Pues para Izquierda Unida, para el Grupo Mixto en su conjunto, algo muy claro: seguir trabajando por las personas. Y trabajar por las personas es poner lo público, la administración pública, los recursos públicos al servicio de todos los ciudadanos de Castilla y León, pero empezando por aquellos que peor lo están pasando y menos perspectiva de futuro tienen con la situación que aquí se está dando, e intentar, por nuestra parte, modificar las políticas del Partido Popular para que esa situación mejore. Carlos Fernández Carriedo, Ana Redondo, José María González, gracias a los tres por estar esta tarde con nosotros. Gracias a ti. Buenas tardes. Buenas tardes. Y a ustedes recordarles que toda la información parlamentaria volverá la próxima semana aquí en nuestras Cortes. Sean felices. Adiós.